Y justamente aquí en Paraná se proyecta, damos espacio a todas las voces para pensar cuál es la sociedad que queremos. Por eso les presentamos este testimonio sobre cómo se está trabajando en otros ámbitos. Estamos con Silvina Calveira, ella es secretaria adjunta de CTA Entre Ríos, para hablar del trabajo, ese aspecto que nos identifica, que nos configura como sujetos. Pasamos el 1 de mayo y festejamos el Día del Trabajador, pero es una fecha en la que también hay que reflexionar. Buenas tardes, Silvina. Sí, buenas tardes a ustedes. ¿Cómo se advierte o cómo se percibe el mundo del trabajo hoy en día? Sí, bien como vos decís, para nosotros el Día del Trabajador es un día de conmemoración y reflexión, sobre todo, sobre la situación en que se encuentran los trabajadores, en situaciones de precarización, porque bueno, se dio todo el proceso también de flexibilización laboral, lo que implica que también ha avanzado lo que es la terciarización del trabajo, y esto se ve fuertemente en sectores de la actividad privada, en los supermercados, en el comercio, y que hace a la precarización en cuanto a las condiciones salariales y también en cuanto a la registración del empleado como tal. Y también en lo que hace obviamente a los trabajadores estatales, los trabajadores docentes, que bueno, hoy viven no solo lo que se ve influido no solamente lo salarial en cuanto a hacer un parangón, ¿no?, con el incremento y en los precios, el crecimiento en la tasa inflacionaria, que obviamente es donde más afecta, es en el bolsillo de los trabajadores. Y obviamente las condiciones en el medio ambiente laboral que hablan de la salud del trabajador, que bueno, de hecho hay estadísticas en cuanto a las enfermedades profesionales, cómo se han incrementado, y también a distintas enfermedades que hablan y que van muy de la mano del moving, del acoso laboral, muchas veces hasta por la persecución, por pensar diferente o por tener una idea o militar en espacios. Esto lo vemos fuertemente en lo que es en los ámbitos de la actividad estatal. Para acceder a la información sobre estos casos? Porque muchas veces la persona que está trabajando en relación de dependencia tiene miedo de denunciar por temor justamente a perder su fuente de trabajo. ¿Cómo se hace para tener por ahí posibilidad de acceder a estos datos? Sí, nosotros obviamente, como decís vos, existe el miedo, existe la presión y ante obviamente la situación de carencia de fuentes laborales, es que el trabajador tiene estos temores. Hoy existen mecanismos, hay legislación en lo que hay también a nivel provincial de lo que hace a la violencia laboral. La violencia laboral también tiene legislación específica en lo que hace a la violencia hacia las mujeres en los ámbitos de trabajo. Y bueno, también a través de organismos oficiales, el Ministerio de Trabajo de la provincia tiene un sector especializado en la temática y que recibe este tipo de denuncias, y obviamente nosotros desde la organización sindical recibimos la denuncia, extremadamente cuidadosos en esto de proteger al trabajador a la hora de realizarla, y el acompañamiento. Incluso en muchos casos hemos actuado haciendo la denuncia desde el sector sindical y no protegiendo en realidad lo que es la identidad del trabajador que está padeciendo incluso en forma colectiva, no uno solo, esto en los ámbitos laborales. ¿Se mantiene la desigualdad que siempre existió en los ámbitos laborales entre hombres y mujeres? Sí, en realidad ha habido un incremento de lo que es la mano de obra asalariada en el sector de las mujeres. Esto se llama la feminización del mercado laboral.
pero que va acompañado de la mano de la precarización y la flexibilización laboral. Y en esto hablamos fuertemente de lo que es la discriminación. La discriminación no solo en lo que hace al salario, hoy 1/3 de las mujeres percibe menor salario a igual tarea. Normalmente también hay discriminación en lo que es a ocupar cargos jerárquicos y también en lo que hace algunas cuestiones que hacen al estrés laboral que sufre la mujer, y en esto también va muy enlazado con la división sexual del trabajo, porque los roles donde nos ubican a las mujeres trabajadoras es normalmente en las mujeres en las tareas del hogar y el varón en las tareas o el proveedor de recursos. Entonces, desde ese lugar, mientras no haya una mirada de ver a las trabajadoras desde la unidad y desde la conciencia de clase fundamentalmente, esto va a seguir avanzando. Es fundamental también la intervención y la organización de estas mujeres en las entidades sindicales, por más que en nuestras instituciones también existe esta discriminación o a la hora de ocupar cargos normalmente nos ubican en lugares de no decisión o de, por decirte, una Secretaría de la Mujer o una Secretaría de Actas, y hoy las mujeres han avanzado en lo que es la ocupación de cargos de decisión política fundamentalmente, y esto es fundamental para las mujeres que están en estos espacios y que, bueno, la desigualdad es permanente el moving, el acoso que hace al estrés negativo y que obviamente hace a la enfermedad profesional de esta mujer. Mayores enfermedades que se perciben en este sentido? Sí, lo que hace es fundamentalmente a la violencia psicológica con todos los riesgos psicosociales que eso implica y que hacen a la salud laboral. En este sentido va muy entrelazado también de lo que es la violencia en el ámbito laboral que se ejerce a través del acoso, a través del moving, a través de la persecución, muchos casos de despidos también. Y en este sentido, obviamente, afecta a la psiquis, a la salud psicofísica de la mujer que está padeciendo este tipo de situaciones. ¿Es difícil probar este tipo de estrés laboral? No, hoy se ha avanzado mucho y se ha avanzado fundamentalmente en la legislación. Nosotros también hay una legislación provincial que habla de la violencia laboral hacia el trabajador y que hay casos que están en la justicia y que se ha avanzado. Y es comprobable, obviamente, a través de equipos interdisciplinarios específicos, con psicólogos, psiquiatras, y que hacen esto fundamentalmente a una forma de violencia. Nosotros decimos todo lo que es el moving, el acoso, el estrés negativo proviene de la violencia. Individualismo. A la hora de llevar adelante una lucha por los derechos de los trabajadores, ¿también se nota en este sentido? Sí, se nota, y también se nota lo que hace y los miedos, porque hoy hay una ley que es la ley antiterrorista. Esa ley es favorable a los empleadores a la hora de llevar adelante una denuncia o hasta una cuestión a través de la primera vía, que es la vía administrativa. Y es favorable al empleador. De hecho, nosotros en nuestra organización tenemos los casos de los compañeros que fueron criminalizados y denunciados penalmente en el caso de la empresa de gas acá en Paraná, que muchos de ellos fueron despedidos, otros están con tratamiento y bajo licencia psicológica por esto que te decía del estrés negativo que sufrieron.
casos de compañeros también que trabajaban en empresas de colectivo y por organizarse gremialmente y ir a la puerta de la empresa a hacer un reclamo por compañeros despedidos, también fueron denunciados penalmente por la empresa. Y bueno, entonces esto obviamente que favorece a los grandes grupos económicos y no al trabajador. Desde la década del 90 hasta un tiempo atrás se notó mucha flexibilización laboral y precarización. Hoy, ¿cómo estamos en ese sentido y cuáles son aquellas cuestiones que todavía tienen pendientes los trabajadores para acceder a ese estado ideal del trabajador que se anhela, ¿no? Sí, en realidad la precarización laboral, y como hablamos en un principio, ha avanzado y que viene de la mano de la década del 90, de un sistema capitalista justamente que promueve esto y conveniente al capitalismo para poder explotar al trabajador, para poder tenerlo en negro. Ha habido algunos avances, por decirte, en lo que hace el sector de empleadas en casas de familias, que hoy son reconocidas como trabajadoras, pero dentro de condiciones laborales y de los ámbitos laborales fundamentalmente precarios. Y de lo que te decía anteriormente, facilita lo que es la terciarización a través de subcontratos de empresas y no ser justamente el supermercado, dándote un ejemplo, quien contrata en forma directa, quien lo registra en forma directa, y eso favorece a la precarización laboral de los trabajadores. En esto obviamente que falta mucho por hacer, y también en lo que hace, hoy tenemos un impuesto al salario, el impuesto a las ganancias, o sea, el trabajo es trabajo, no es ganancia. Entonces, desde ese lugar también nuestra organización, obviamente hace tiempo que venimos reclamando la eliminación de este impuesto a los trabajadores, porque en realidad es un impuesto al bolsillo de los trabajadores. Bien. Silvina Calveira, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Paraná se proyecta. Gracias a